Ve a tu cocina. Abre el refrigerador o la despensa y saca un cartón de leche, un envase de jugo o una caja de puré de tomate. Míralo bien. Parece un simple pedazo de cartón impreso con colores bonitos. Pero ese humilde bloque rectangular esconde uno de los monopolios tecnológicos y logísticos más implacables y silenciosos de la historia humana. Cuando vas al supermercado y pagas $2 por un litro de leche, crees que estás pagando por el trabajo del granjero, por la vaca y por el líquido. La realidad es que la leche es un producto genérico, un commodity con un margen de ganancia miserable que apenas mantiene vivos a los productores lecheros. El verdadero dinero, la fortuna obscena, no se la lleva el que produce el líquido. Se la lleva el dueño del envase. Ese cartón que tienes en la mano no es cartón. Es una bóveda de alta tecnología compuesta por 6 capas microscópicas de papel, polietileno y aluminio, diseñada para desafiar las leyes de la biología y mantener la leche fresca durante meses sin necesidad de refrigeración. Y casi con total seguridad, fue patentado, fabricado y controlado por una sola corporación familiar sueca, Tetra Pak. Tetra Pak vende más de 190.000 millones de envases al año. Operan en más de 160 países. La familia dueña de esta empresa es tan absurdamente rica que tuvieron que huir de Suecia en los años 80 para no pagar impuestos, y hoy son una de las dinastías más acaudaladas y secretas de Europa. ¿Cómo lo lograron? No fue haciendo los mejores jugos. Fue inventando un impuesto global. Crearon un sistema donde es estadísticamente imposible que bebas un líquido envasado sin depositarles una fracción de centavo directamente en sus cuentas bancarias. Hoy vamos a desarmar la dictadura del envase. Veremos cómo un obsesivo emprendedor sueco se dio cuenta de que el envase costaba más que la comida. Analizaremos su diabólico modelo de negocio, copiado de las impresoras de tinta, donde te venden la máquina barata para obligarte a comprar su papel de por vida. Y descubriremos cómo una simple forma geométrica cambió la logística del comercio mundial para siempre. Bienvenidos al imperio de los líquidos. Capítulo 1. La geometría de la supervivencia y el sándwich perfecto. Para entender este imperio, tenemos que entender cómo se movía el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la década de 1940, si querías leche, dependías de la botella de vidrio. El vidrio es un desastre logístico. Es pesado, es frágil, hay que lavarlo, hay que devolverlo y, lo peor de todo, es cilíndrico. Cuando pones botellas cilíndricas en la caja de un camión, estás transportando un 30% de aire vacío entre los espacios redondos. En el negocio de la distribución masiva, transportar aire es quemar dinero. En Suecia, un emprendedor llamado Rubén Rausing observaba este caos. Rausing no era un inventor excéntrico, era un hombre de negocios implacable que había estudiado en Estados Unidos y había visto el nacimiento de los primeros supermercados de autoservicio. Él entendió una verdad fundamental del capitalismo moderno: un envase debe ahorrar más de lo que cuesta. Rausing se obsesionó con crear un envase de un solo uso que fuera barato, ligero y que no desperdiciara ni un milímetro de espacio en los camiones de carga. Contrató a un joven ingeniero de laboratorio llamado Eric Wallenberg. Y en 1944, Wallenberg tuvo una epifanía geométrica. Tomó un cilindro de papel recubierto de plástico, lo aplastó por los extremos en ángulos opuestos y creó un tetraedro. Una pirámide de 4 caras triangulares. Esta forma era mágica. Permitía fabricar el envase a partir de un solo rollo continuo de papel. La máquina formaba el tubo, lo llenaba de líquido y luego lo sellaba por debajo del nivel del líquido. Esto significaba que no quedaba nada de aire dentro del envase. Sin aire, las bacterias tardan mucho más en reproducirse. Además, los tetraedros se apilaban perfectamente unos contra otros en cajas hexagonales, eliminando por completo el espacio muerto. En 1951, fundaron la empresa Tetra Pak, por la forma del tetraedro. Pero la verdadera revolución, el arma nuclear de esta compañía, llegó en 1961 con el envase aséptico. Rausing sabía que la leche refrigerada era un dolor de cabeza. Los supermercados gastaban fortunas en electricidad para las neveras, y en los países en vías de desarrollo con cortes de luz, la leche se pudría en horas. Los ingenieros de Tetra Pak crearon el sándwich perfecto. No es solo papel. Son 6 capas microscópicas. 1. Polietileno para sellar contra la humedad exterior. 2. Cartón crudo para dar rigidez y resistencia. 3. Otro plástico. 4. Una lámina de aluminio ultra delgada, más fina que un cabello humano, que bloquea el 100% de la luz y el oxígeno. 5. Y 2 capas más de plástico alimentario para aislar el líquido del aluminio.
Antes de que el líquido entre al envase, el material de embalaje se sumerge en un baño de peróxido de hidrógeno hirviendo y se esteriliza. La leche, por su parte, se somete a un proceso UHT, ultra alta temperatura, por 3 segundos para matar cualquier bacteria. Al unir un líquido estéril con un envase estéril en un ambiente al vacío, ocurre un milagro logístico, la leche ya no necesita refrigeración. Puede viajar en un camión ardiente por el desierto de México o por las carreteras de la India y durar 6 meses intacta en el estante de un supermercado a temperatura ambiente. Tetra Pak no inventó una nueva bebida. Inventó la capacidad de transportar alimentos perecederos por todo el planeta sin depender de la cadena de frío. Cambiaron la infraestructura alimentaria mundial. Y por ese privilegio, estaban a punto de cobrar el peaje más agresivo de la industria. Capítulo 2. El modelo navaja y cuchilla a escala industrial. Aquí es donde entra el verdadero genio empresarial. Si tienes una tecnología que salva millones de dólares a la industria láctea y de jugos, ¿cómo la vendes? Cualquier empresa normal patentaría el envase y se lo vendería a las marcas, a Parmalat, a Nestlé, a Del Valle, a Alpura. Pero Ruben Rosen entendió que vender papel es un negocio de bajos márgenes. Si solo vendes el envase, mañana llegará una papelera en China que hará un cartón similar y te robará al cliente compitiendo por precio. Para construir un monopolio inquebrantable, Rosen implementó a nivel industrial masivo el modelo navaja y cuchilla. Es el mismo modelo de Gillette o de las impresoras HP, te vendo la máquina de afeitar casi regalada, pero te obligo a comprarme las hojas de repuesto, que tienen un margen de ganancia del 800%, por el resto de tu vida. Tetra Pak no fabrica leche. Ellos fabrican máquinas llenadoras. Monstruos de acero inoxidable del tamaño de una habitación pequeña, que cuestan millones de dólares cada una. La estrategia fue brillante. Tetra Pak iba con las grandes empresas lecheras y les decía, no tienes que comprarme esta máquina de 2 millones de dólares de golpe. Te la voy a arrendar o a vender a un precio muy subsidiado. Yo me encargo del mantenimiento, te envío a los ingenieros si se rompe y te garantizo que envasará 20.000 litros por hora sin un solo error. Las marcas lecheras aceptaban encantadas. Era un trato irresistible que les ahorraba millones en inversión de capital. Pero el contrato tenía una cláusula de sangre, una trampa de la que no hay salida. Si usas nuestra máquina llenadora, estás legal y operativamente obligado a comprar única y exclusivamente nuestros rollos de papel multicapa Tetra Pak. Las máquinas de Tetra Pak están diseñadas con tolerancias micrométricas. Están programadas para leer códigos de barras invisibles en el rollo de papel original. Si una empresa lechera intentaba comprar un rollo de cartón aséptico más barato a un competidor asiático y lo metía en la máquina de Tetra Pak, la máquina simplemente se atascaba, rompía el papel o se negaba a sellar. El hardware estaba diseñado para rechazar cualquier insumo que no viniera de Suecia. Este es el verdadero foso defensivo. Una vez que la fábrica de jugos instala una línea de producción de Tetra Pak, el costo de cambiar a otra tecnología es tan absurdamente alto, tendrían que detener la producción, tirar las máquinas viejas, comprar máquinas nuevas y entrenar al personal, que simplemente se rinden y pagan el precio que Tetra Pak dicte por los rollos de papel. Cada fracción de segundo, las máquinas de Tetra Pak en todo el mundo escupen miles de envases. Y por cada envase que cae en la cinta transportadora, la familia Rosen cobra una fracción de centavo. Una fracción imperceptible para el consumidor, pero que multiplicada por 190.000 millones de envases al año, crea una catarata de dinero líquido que muy pocas empresas en el mundo pueden igualar. Ellos son los dueños de la impresora, y el mundo entero está obligado a comprarle su tinta. Capítulo 3. La dinastía intocable y el impuesto mundial. Este modelo de negocio generó tanta riqueza, tan rápido, que la familia Rosen se topó con un problema inesperado, el gobierno de su propio país. En los años 70 y 80, Suecia tenía uno de los regímenes fiscales más agresivos del mundo para las grandes fortunas. Los impuestos sobre la riqueza y la herencia podían acercarse a niveles confiscatorios. Para proteger su imperio, la familia Rosen hizo lo que hacen las grandes dinastías europeas, desaparecieron en las sombras. En 1981, trasladaron la sede mundial de Tetra Pak de Suecia a Suiza, un paraíso fiscal corporativo. Los herederos de la familia se mudaron al Reino Unido bajo el estatus fiscal de non-doms, lo que les permitía evitar pagar impuestos británicos sobre sus inmensos ingresos extranjeros. Hoy en día, Tetra Pak es la joya de la corona del grupo Tetra Laval, un holding privado que no cotiza en la bolsa de valores. Al no cotizar en bolsa, Tetra Pak no tiene que presentar reportes públicos trimestrales detallados de sus ganancias. Operan bajo un velo de secreto financiero absoluto.
Sabemos que facturan cerca de 12.000 millones de euros anuales, pero su margen de ganancia real está resguardado como un secreto de Estado. Los Rosen, con fortuna de decenas de miles de millones, rara vez dan entrevistas y viven protegidos en fincas amuralladas. Por años, la competencia ha intentado destruirlos. El mayor desafío fue la invención de las botellas de plástico PET. El plástico era barato y transparente, la gente quería ver el jugo que estaba comprando. Parecía que el cartón de Tetra Pak iba a desaparecer. Pero Tetra Pak contraatacó con logística. Las botellas de plástico son redondas, dejan espacio vacío. Y lo más importante, las botellas de plástico normales no bloquean la luz. Si metes leche o jugo natural en una botella transparente de plástico y lo dejas en un estante a temperatura ambiente, los rayos ultravioleta y el oxígeno degradarán las vitaminas, cambiará el color y arruinarán el sabor en semanas. Para los jugos de larga duración, las leches vegetales, avena, almendra, los caldos de pollo líquidos y los purés de tomate, el escudo opaco de aluminio y cartón de Tetra Pak sigue siendo tecnológicamente superior y logísticamente imbatible. Han creado un duopolio silencioso junto con su competidora Asahi Combibloc, pero Tetra Pak sigue dominando cerca del 80% del mercado mundial de envases de cartón aséptico. En los últimos años, han enfrentado el ataque de los grupos ecologistas. Ese sándwich perfecto de 6 capas de papel, plástico y aluminio es una pesadilla para reciclar. Las plantas de reciclaje tradicionales no pueden separar los materiales fácilmente. Pero Tetra Pak es tan inmenso que simplemente invirtieron millones en construir sus propias plantas de separación de materiales y lanzaron campañas de sostenibilidad para calmar la culpa del consumidor. Siguen controlando las patentes, siguen controlando las máquinas y siguen controlando el suministro del papel. El monopolio está intacto. El dueño del estante. ¿Qué nos enseña la radiografía financiera de Tetra Pak? Nos enseña que en el capitalismo industrial, los imperios más grandes y duraderos no son los que venden el producto final. Son los que fabrican la caja donde va el producto. Ruben Rosen no compitió por hacer la leche más sabrosa, compitió por controlar el vehículo que permitía que esa leche sobreviviera al viaje. Entendió que el consumidor final, tú y yo, es irrelevante en este juego de tronos. Su verdadero cliente son las fábricas corporativas. Al regalarles la máquina y atarlos con el contrato de suministro del papel, Tetra Pak creó un peaje invisible. La próxima vez que viertas jugo en tu vaso desde uno de esos cartones cuadrados, no pienses en la fruta. Piensa en la maquinaria de precisión suiza, en la bóveda de 6 capas de aluminio y plástico, y en el contrato de hierro que obliga a esa marca de jugos a pagarle tributo a una dinastía silenciosa en Europa. ¿Tú crees que estás comprando comida? En realidad, estás pagando el alquiler del empaque. Si esta disección del peaje invisible de los líquidos te ha abierto los ojos a los verdaderos dueños de la cadena de suministro, no te vayas sin suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Aquí no aplaudimos el envase, destripamos el modelo de negocio.